Ok, entonces, bueno, este ejercicio simplemente es como de calentamiento, ¿no? Eh, ¿Qué me dicen? Que tengo un engrane recto que tiene 35 dientes, 20 grados de profundidad total, y me dice que el engrane cuenta con un paso diametral de 10 pulgadas a la -1. Los pasos diametrales siempre van a tener unidades de longitud a la -1, ¿sí? O 1 sobre longitud. Determinar los diámetros del círculo de paso, del paso circular y de la circunferencia base, el círculo base. Y también me piden determinar el diámetro del adendo, del dedendo y la tolerancia, ¿listo? Esto pues es lo que hablábamos en la clase pasada, que ya vimos dónde se ubicaban los círculos del adendo, el dedendo, el círculo de paso, ¿sí? Entonces simplemente pues vamos a utilizar las ecuaciones que están aquí en la diapositiva anterior. Y pues vamos a hacer algunos análisis por lo menos para determinar lo de la circunferencia del adendo, ¿sí? Que es esta. Fíjense que me dicen que adendo es la distancia que hay entre el círculo de paso y la cresta del diente, o el dedendo, que es entre el círculo de paso y la base del diente. Entonces ahí pues no están las ecuaciones, pero las puedo deducir por lógica, ¿listo? Entonces vamos a ver aquí, entonces a pasar a la hoja. Entonces cuando me dicen número de dientes, ¿con qué letras representaba yo el número de dientes? N. Con N, exacto. Y ese cuando me dicen que la profundidad total es de 20 grados, ¿qué es esto? ¿Cómo lo represento? ¿Se acuerda que vimos, por lo menos dijimos que había una línea aquí, la línea de presión? ¿Se acuerdan de eso? Y cuando vimos la línea de presión, ¿Ese sería el ángulo de presión? exacto, sería el ángulo de presión, ¿listo? Entonces, cuando me hablan de la profundidad del diente y viene en grados, es el ángulo de presión. Y paso diametral, ¿listo? Este paso diametral, pues habíamos dicho que era el tamaño del diente, el número de dientes por pulgadas del paso diametral, ¿listo? Este tiene la representación PD, ¿sí? Que la clase pasada hablábamos que, por lo menos acá, fíjense que el paso diametral es el inverso del módulo, ¿listo? Entonces, bueno, ya ahí tenemos esa relación. Fíjense que aquí la diapositiva nos está diciendo que ese paso diametral es el número de dientes entre D minúscula. Y D minúscula es el diámetro del círculo de paso. El círculo de paso ya lo vimos que es este que va a la mitad de la altura del diente. Entonces, aquí sí me están pidiendo el diámetro del círculo de paso, ¿cierto? Que es la primera pregunta. ¿Qué debo hacer? Despejar esa ecuación, profe. Exactamente, listo. Entonces, pues esta no tiene mayor ciencia, ¿cierto? ¿Cómo me queda? N sobre paso diametral, ¿cierto? N es 35 y el paso diametral es 10 pulgadas a la -1. O sea que esto ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me daría el diámetro del círculo de paso? 3.5 ¿Y en qué unidades me queda? pulgadas. Pulgadas. Exacto. ¿Sí entendieron por qué nos quedan pulgadas? Sí, señora. Ok. ¿Alguien no lo entendió? Ahí es que se pasan las pulgadas al menos uno hacia arriba. Pues ya queda. Exacto. Sí, porque aquí yo tendría 1, o sea, el número de dientes es adimensional, entonces tengo 1, y el paso diametral es 1 sobre pulgada, ¿cierto? Entonces cuando hagamos aquí oreja, pues me va a quedar pulgada, por si acaso no lo recordaba. Listo, tengo esa. Ahora, el paso circular.
la P, por aquí también en las diapositivas teníamos nuestra ecuación para el paso circular, ¿sí? Entonces, pues esto realmente todo es aplicar las relaciones que tenemos aquí. Entonces, fíjense que el paso circular, que es P minúscula, me dicen que es igual a pi por diámetro del círculo de paso entre n, que es el número de dientes. Entonces, ¿cuánto les da el paso circular? O lo pueden hacer con el paso diametral de una vez, ¿no? Pi entre 10. Como ustedes quieran. De hecho, les voy a poner las dos fórmulas. El paso circular lo puedo hacer entonces. Le da 0.31, profe. 0,31. Regáleme otro decimal. Profe, disculpa, yo tengo una duda. 31,4. Unidades. Está en pulgadas. Ajá. Dígame quién me iba a decir algo. Yo, profe, es que estoy algo confundido con eso, porque es que diámetro de paso y después, o sea, estoy como confundido con eso. Ah, ok. Es que hay que saber el concepto de lo que es el círculo de paso, ¿sí? Esto lo vimos la clase pasada, que era pues el diámetro que tenemos hasta la mitad de la altura del diente. ¿Sí? Sí, Entonces ese usted lo mira, tengo claro. Estoy confundido con el otro. ajá, con el paso circular. Es la Ah, distancia medida a lo largo del círculo de paso desde el punto de un diente hasta el que le corresponde en el diente adyacente, ¿sí? sí, pero Entonces ya, tenemos ya me el acuerdo, paso es una circular. separación de los engranes. Ujú, exactamente. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra podemos hallar? Me piden el diámetro del círculo base. Esa la tenemos aquí cuando vimos lo de la involuta. Cuando vimos la involuta. Fíjense que me decían que nosotros en la clase pasada dijimos que, bueno, que este perfil del diente se obtenía al desenrollar lo que era el círculo base, ¿cierto? Como si fuera un alambre. Entonces, fíjense que el círculo base es este que tenemos acá y su diámetro pues era este. ¿Cómo puedo hallar ese diámetro? Pues multiplicando D, que es el diámetro del círculo de paso, por el coseno del ángulo de presión. Entonces, ahí tenemos el diámetro del círculo base. ¿Qué les iba a decir yo aquí? Que a este mejor le escribamos aquí base, la palabra completa. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a hallar la del dedendo, también tenemos una B. Entonces mejor usamos A para adendo, B para dedendo y la palabra base para el círculo base, porque si no nos quedarían dos con DB. ¿Listo? Entonces aquí, diámetro del círculo base es igual al diámetro del círculo de paso por el coseno del ángulo de presión. Entonces, esto aquí, ¿cómo me queda, muchachos? ¿Cuánto les da? 3.289 pulgadas. Ok, entonces ya voy aquí en la tercera. Ahora, ¿cómo hago con el adendo? Fíjense que de adendo no tenemos una fórmula como tal, ¿no? Pero yo puedo hacer uso de esta tabla que tengo aquí. ¿Listo? Entonces, esto no es 1000, es 1. ¿Listo? 1.000. Entonces, pues fíjense que yo puedo obtener el adendo. De hecho, voy a ir escribiendo la fórmula por aquí. El adendo es A y es igual a 1 entre PD. ¿Qué era PD? Paso diametral, ¿cierto? Recuerden que el paso diametral es el número de dientes por pulgada que tengo. Entonces tengo el adendo. ¿Listo? Entonces, pues hallar el adendo es bastante sencillo. Aquí será 1 entre 10. O sea que esto me va a dar ¿cuánto?
0.1. 0.1 pulgadas. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que ahí en la diapositiva que nosotros tenemos, vamos a ver, voy a hacer un dibujito por aquí. Teníamos este que llega hasta la mitad del diente, que era el círculo de paso, ¿cierto? O D, llamémoslo. Luego el adendo va desde dónde, muchachos. El adendo lo voy a dibujar por aquí en verde. ¿Dónde va el adendo? ¿Desde dónde se mide? Bueno, mientras acaba aquí la grabación que ya nos va a cortar, vayan revisando los datos. Ya ahorita me la dicen. Ah, ok. ¿Qué pasa? Resulta que esa es la fórmula que obtengo yo aquí de lo que era el perfil de involuta. ¿Se acuerda cuando hablamos del perfil de involuta la clase pasada? Sí, profe. Ok, entonces, pues esto es simplemente que yo puedo relacionar el diámetro base, que es el que me da origen al perfil del diente, con el paso diametral, y el coseno del ángulo ese que usted me dice es el ángulo de presión. ¿Se acuerda también cuando hablamos del ángulo de presión? Que era este que se me forma entre la línea de paso, o sea, la que es tangente a ambos círculos de paso, y se forma entre esa y la línea de presión que tenemos aquí. ¿Sí? La línea de presión es la línea perpendicular a la superficie de los dientes en el punto de contacto. Y la de paso es la línea tangente a los círculos de paso. Entonces de ahí el ángulo entre ellas dos es este ángulo de presión. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Listo. Entonces, ¿alguien entonces me puede decir que de dónde a dónde mido el adendo? El adendo no era el que venía desde la cresta del diente hasta el círculo de paso, profe. Exactamente, sí, es el que tengo aquí, el adendo. Y entonces en este caso que le están pidiendo hallar el diámetro del adendo, voy a ponerlo de su app. ¿Cómo hallaría usted el diámetro del adendo, Mauricio? Pues ahí se tomaría el círculo de paso, debería Sí. ser el círculo de paso más la distancia que nos dio con el ano. Sería el diámetro, para hallar el diámetro del adendo completo, sería el diámetro del círculo de paso Ajá, hasta ahí van bien. más 2 veces el adendo. Exactamente, 2 veces el adendo. ¿Sí? ¿Todos lo entendieron ahí? ¿Quién fue el otro que me está ayudando aquí? Sebastián, ¿me regala el apellido? Ramírez, profe. Ok, Yo tengo una duda dígame. con respecto a la... Es que, digamos, yo vi que tú cogiste eso como una tabla, pero esa parte quedó como algo perdido. Ah, ok, pues esta tabla es simplemente ya algunas revelaciones que me da la norma ACMA para engranajes. ¿Listo? Entonces, pues, por lo menos mi paso diametral, como es menor a 20, ¿cierto? Pues, entonces entra dentro de esta categoría y el adendo, pues lo voy a tomar aquí, como está acá. En este caso, pues vemos que el adendo es el mismo, tanto si tengo paso grueso o paso fino, ¿no? Entonces, pues, no importa. Pero para que sepan en dónde la leímos, porque se me saltó decir eso, era esto, ¿no? Que como el paso diametral es menor a 20, entonces leemos las tablas correspondientes a paso grueso. ¿Listo? Entonces, de aquí fue de donde salió lo del adendo. Y lo mismo vamos a hacer con el dedendo.
Y así seguramente ahorita tengamos que ver otras especificaciones que nos da la ACMA. ¿Listo? Vale, profe. Entonces, ok, tenemos diámetro más 2 veces A. ¿Cuánto les da el diámetro del adendo? Tres coma siete pulgadas. 3,7. Sí, exactamente. Y del dedendo, que sería B, ¿cómo hago para hallar el dedendo? Profe, ahí no sería, digamos, cambiar el signo. No, Con la tabla otra vez, ¿no? con la tabla, exacto. Entonces, ¿por qué? Fíjense que aquí la tabla, de hecho, ya me dice que es 1,25, entonces ya me cambia la relación. ¿Listo? Entonces, no siempre es lo mismo que tengo, no es siempre la distancia del adendo y del dedendo son iguales. Entonces, fíjense que aquí la relación que me dan es que es 1,25 entre paso diametral. Entonces, ¿cuánto me va a dar aquí? Esto es 1,25. Esto era la menos 1. Entre 10 a la menos 1. 10 pulgadas a la menos 1. 0.125. Exacto, sí, se me corre la coma. Entonces, fíjense que la del dedendo, que ya viene estando por aquí, esta es la del dedendo, B. O sea, que esta distancia que hay de aquí a aquí será B. ¿Listo? Entonces, ¿cómo haría yo para establecer la fórmula del diámetro del dedendo? Ese sería la de el círculo de paso menos 2 veces el dedendo. Ajá, exacto, 2 veces el dedendo. ¿Sí? ¿Todos lo vieron o hay alguien que esté confundido todavía? Profe, una pregunta. Dígame. ¿El 1,25 es una constante o de dónde sale? Sí, esa es una constante que me la dio la tabla. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Entonces aquí, todos entendieron lo de que por qué tengo aquí esta D y le resto 2 veces B, ¿no? Porque la tengo por ambos lados. Profe, en mi caso yo sí no entendí. Ok, Brian. Entonces, mire, ¿qué pasa? Vamos a hacerlo por aquí en una pantalla aparte. Tengo este círculo de acá, que es el del círculo de paso, ¿sí? Esta es D. Y por aquí voy a dibujar ahora, pero en rojo, el dedendo. Dedendo va por aquí adentro. Ah, pero no cambio de color. Ya, ¿qué pasó? Que no me está. Ahora sí. Entonces, fíjense que este círculo rojo que tenemos aquí es el dedendo. Entonces, nosotros habíamos dicho ya que la distancia que hay aquí era B, ¿cierto? ¿Hasta ahí sí vamos bien, Brennan? Sí, señora. Ok, y la distancia o sea, el diámetro de este círculo negro es D, ¿cierto? Pues de hecho voy a pasar esta D hacia acá. No la B, no, la D. Entonces fíjense que ¿cómo haría usted para hallar el diámetro del círculo rojo? Este. ¿Qué hace usted, Brian? Dice que tiene B, que es esta distancia, ¿cierto? La distancia la tiene aquí. Pero también la va a tener por este otro lado. Ah, ok, profe, ya entendí. Ahora sí entendí. ¿Listo? Entonces desde ahí Sí, es que señora. nosotros decimos
que pues el diámetro B, que es del adendo, es D, que es la flecha negra, menos 2 veces B, porque tengo 2 veces esta distancia de la base, ¿sí? Sí, señora, ya entendí. Muchas gracias. Listo. Entonces tenemos aquí, ¿cuánto les dio? 3.25. Listo. ¿Qué más nos falta hallar aquí? La La tolerancia. tolerancia. ¿Cómo hallamos la tolerancia? Ahí, si no estoy mal, profe, también vi como unos valores en la tabla, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? La tolerancia mínima la voy a representar con la letra C y me dice que es 0,25 entre paso diametral. ¿Listo? Entonces, ¿aquí cuánto me da? 0.025. Listo. Pero entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ah, ¿qué unidad me queda? Pulgada, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, la clase pasada, cuando hablamos de tolerancia, dijimos que es la cantidad en la que el dedendo excede al adendo, y es el espacio pues entre la parte superior y la parte superior del diente del piñón y la inferior del engranaje, ¿cierto? Decíamos que era ese espacio que teníamos aquí cuando tengo el acople, ¿cierto? Cuando yo sé que aquí hay cierto espacio, ¿cierto? Cuando hablamos de la tolerancia, pues nos referimos a esta cantidad de espacio aquí. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo verificar si de verdad tenemos una interferencia ahí o no. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué creen ustedes que debamos comparar aquí? Nosotros, para saber si hay contacto entre los dientes o no. ¿Profe, podría repetir la pregunta? ¿Qué creen que podemos hacer para determinar si hay contacto entre los dientes o no? Medir la altura total del diente y luego restarle. Va por ahí. ¿Qué pasa, muchachos? Si ustedes se fijan, no es lo mismo el diámetro del círculo base que el diámetro del adendo, ¿no? Porque del dedendo, perdón. Tenemos un círculo base. ¿Cuánto es nuestro círculo base? 3,28. Y el diámetro del dedendo es 3,25. Entonces, fíjense que el dedendo, de hecho lo voy a dibujar mejor aquí en la pantalla, así como hace rato. Entonces, voy a usar esta misma, quitar la que está en negro. Tenemos este rojo que es el diámetro del dedendo. Nuestro dedendo, ¿cuánto mide acá? 3.25. 3,25 pulgadas. ¿Listo? Y luego, fíjense que el diámetro base, ¿cuánto me está dando? 3,28. Recuerden que el diámetro base es el que le da origen al perfil de los dientes, ¿cierto? Entonces, ese me está dando un poco más grande. ¿Sí o no? Un poquitico, pero igualmente es más grande. Entonces, este que está en azul es mi diámetro base.
¿Listo? Entonces fíjense que hay aquí una distancia que no es de involuta, ¿cierto? Que no hace parte de ese perfil del diente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Saber si la tolerancia es mayor que esa longitud que no es de involuta. Llamemos a esa longitud L, llamémosla L. Entonces, ¿qué pasa? Si C es mayor que L, entonces no se espera que haya contacto entre los dientes de los engranajes en esta porción del diente que tengo acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo determinarían ustedes L? ¿Cómo hacen para saber cuál es la longitud que hay aquí entre el diámetro que está en azul y el que está en rojo? Restando, profe. Ajá, ¿cómo resta? El diámetro base menos el diámetro de endos, entonces 3.5 pulgadas. Pero fíjense que si usted lo resta tendría 2 veces L, ¿no? Porque va a tener una L por aquí y va a tener la otra L por acá, ¿cierto? Entonces, restando los radios, profe. Puede ser restando los radios o lo restan y luego lo dividen entre 2, como quieran. Entonces, por lo menos la de los radios, pues creo yo que queda como más fácil de verla, ¿no? Decir que L es igual al radio, o bueno, el diámetro base entre 2 menos el diámetro del dedendo entre 2, ¿sí? ¿Cuánto les da esto? Profe, ¿cuál es el nombre de la letra L? Es la longitud, voy a ponerles aquí de paso para que se acuerden. Es la longitud que no es de involuta del perfil del diente, que no es de involuta. Pues a mí me da 0.0195. Sí, eso. Esa es, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que efectivamente C es mayor que L. Entonces, ¿qué pasa aquí? Al ser mayor, pues se supone que no hay contacto entre los dientes. ¿Sí? Entonces, fíjense que Profe, una pregunta, ¿y el diámetro base cuál es? el diámetro base, ¿en dónde? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el diámetro base? Ahí Es está la este que hoja. hallamos aquí, 0.28. Ya. Es a partir del cual empiezo yo a desarrollar este perfil del diente, ¿sí? Supongamos que está por aquí, mi diámetro base. Y el del dedendo entonces vendría estando aquí. Entonces ¿Y la el distancia otro? que tengo aquí, ¿Y el otro es 3.25? sí, 3.25. Este que está aquí. Entonces sería, les debió haber quedado la ecuación 0.289 entre 2 menos 0.25 entre 2. ¿Sí? Esto es haciéndolo con los radios. O creo que debería dar lo mismo si restan los diámetros. Y pues obviamente va a dar lo mismo porque tiene el mismo numerador, ¿no? Y como les decía aquí, van a tener 2 veces L. Entonces, dice que van a tener una L de este lado y otra de este lado. Entonces, la longitud L es igual al diámetro base, ¿cierto? Que es el que está en azul, menos el diámetro del dedendo, que es el que está en rojo,
entre 2, ¿sí? Que es lo mismo que tenemos aquí. Otro compañero lo hizo con los radios, pero pues al final me da lo mismo. Listo, entonces yo puedo decir ahí que efectivamente no hay contacto, porque fíjense que la distancia C, esta de acá, es mayor que la distancia, la longitud, que no es involuta. ¿Qué pasa? En la práctica los perfiles manufacturados del diente van a tener una desviación del perfil teórico, ¿sí? Esto, pues nosotros sabemos que el manufacturar esto con esa precisión pues es bastante complicada. Entonces, sin embargo, la norma ACMA pues define un espectro de índices de calidad que van de menor precisión hasta pues de mayores precisión. De menor precisión se considera valores bajos de 3 y las mayores podrían ser de 16. ¿Listo? Esa precisión va a ser determinada por la velocidad a la que debería trabajar mi engranaje, ¿listo? Entonces, pues, como es obvio, la precisión siempre va a requerir mayores costos, ¿no? Entonces, pues, ahí como diseñadores, ustedes saben que entran varias cosas aquí en juego, ¿no? Entonces, depende de lo que nosotros tengamos y de los presupuestos. Entonces, ¿listo hasta aquí, sí? ¿Preguntas, dudas de este ejercicio? No, señora.